Hola a todos, muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Bueno, entonces, lo primero, agradecerles el espacio del día de hoy. Básicamente, ustedes saben que la universidad sacó una circular comentando que, dada la situación del día de ayer con el tema electoral, era necesario concertar pues, las actividades eh, correspondientes a la sesión del día de hoy. Habían dos opciones. Una opción era que pospongamos la clase eh, y la otra opción es que veamos en la medida de lo posible poderla hacer de manera virtual. Entonces, bueno, ante la posibilidad de perder la clase, pues digamos, sabiendo que mañana incluso vamos a recuperar eh, los espacios que por alguna u otra razón hemos perdido, pues no tendría mucho sentido perder la sesión del día de hoy. Entonces, voy a ir muy despacito en la sesión del día de hoy. La idea no es como correr vertiginosamente, sino más bien un poco continuar como con la metodología, sobre todo de la sesión pasada, ir despacio. Lo que yo les aconsejaría entonces es que presten como mucha atención a los cálculos que vamos a plantear y que los vayan haciendo también en un cuaderno o en una hoja aparte para que podamos nosotros cerciorarnos de que estamos haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a compartirles pantalla y la idea es que voy a hacer, pues, con la misma metodología que utilizamos, los cálculos. ¿De acuerdo? Voy a retomar un poco, me confirman si se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Vale, entonces, la idea es que nosotros miremos el modelo clásico. Este va a ser el modelo clásico de regresión lineal. Este va a ser el modelo clásico de regresión lineal múltiple. Entonces, habíamos dicho en nuestra clase pasada que ese modelo tenía una estructura más o menos como que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 más en general beta sub k, por ejemplo, multiplicando a x sub k más un término de error que denominamos como epsilon. Entonces, la estructura de este modelo, permítanme que... Ah, ya, listo. Alguien, por favor, que me ayude con aceptar a los chicos que están entrando, pues para no entrar y salir de la presentación. Entonces, la estructura que estábamos revisando, o lo que debe ser para nosotros claro, es que en este modelo seguimos teniendo una variable y. Esta variable y se va a condensar en un vector. O sea, siempre que pensamos nosotros en estos modelos, pensamos ya en matrices, ¿no? Entonces, eso es un vector. Yo les había comentado que era un vector de datos con observaciones para y. Y fíjense que aquí tenemos el vector para los datos de x1. Pero, ¿qué pasa en el modelo múltiple? En el modelo múltiple ya empiezan a aparecer otras variables x. En general aparecen x sub k términos. Es decir, que en este caso nosotros ya tenemos una matriz de x que
no solamente tendrá una columna para las constantes, que va a ser igual a 1, sino que va a tener más de una columna para la información de las X, ¿cierto? Entonces, en este modelo, la diferencia con respecto al modelo que teníamos antes es que ya en este tenemos como tal información en las X que es múltiple, ¿de acuerdo? Esta información va a ser una información múltiple y la idea es que nosotros queremos revisar qué es lo que pasa con el modelo multivariado. Esa, digamos, que es como la preocupación que inicialmente podríamos tener, ¿de acuerdo? Entonces, como les había comentado en la sesión pasada, aquí el asunto es que tenemos que modelar con matrices, ¿de acuerdo? Entonces, algunas cosas que nos van a interesar. Una primera cosa que nos va a interesar es minimizar, ¿cierto? Nos va a interesar minimizar la varianza, minimizar la varianza de los errores, ¿cierto? Minimizar la varianza del error. Entonces, eh, la varianza del error podríamos nosotros entenderla como que es una relación que se deriva de entender que nosotros vamos a tener una desviación para cada una de nuestras betas estimadas. Entonces va a haber una desviación para beta sub 0, una desviación para beta sub 1, una desviación para beta sub 2, y en general podríamos decir que van a haber desviaciones para beta sub k parámetros estimados. Esas desviaciones se van a asimilar o las vamos de alguna manera a tratar de cuantificar con la sumatoria del error estimado al cuadrado. Eh, entonces la idea es que nos interesa a nosotros es minimizar la varianza del error. La varianza del error, a su vez, va a estar contemplada en términos prácticos en la desviación que tiene cada parámetro estimado con respecto a su valor poblacional, ¿cierto? A mí no me gusta llamarlo su verdadero valor poblacional, no, sino simplemente con respecto a su valor poblacional. Y la idea es que como esas desviaciones inicialmente las poblacionales no las podemos medir, entonces nosotros lo hacemos a través de las desviaciones muestrales. Y esas desviaciones muestrales las podríamos nosotros por ahora sintetizar en que nos interesa calcular la sumatoria del error residual al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿a qué es igual la sumatoria del error residual al cuadrado? Entonces diremos que la sumatoria del error residual al cuadrado va a ser igual, ¿cierto? Matemáticamente hablando, va a ser igual a la sumatoria de las diferencias que existan entre las observaciones poblacionales de Y, yo le voy a colocar aquí más bien Y, coloquémosle Y sub I, porque esto es cross section. Entonces Y sub I menos, ¿cierto? Las estimaciones de Y sub I que nosotros tengamos a partir del modelo cuando elevamos esta diferencia al cuadrado. Eh, Porfa, hasta aquí, ¿hay algún inconveniente? ¿Hay alguna duda?
¿Me siguen? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Vale. Entonces, la pregunta clave, ¿cierto? Que tendríamos que hacernos es, ¿a qué es igual y sub i estimada en el modelo múltiple? O sea, la pregunta sería, profe, ¿y sub i estimada en el múltiple a qué es igual? Entonces, clarifiquémoslo acá de una vez. Entonces, digamos, y sub i estimada en el modelo múltiple sería igual a, ojo, beta sub 0 estimada, ¿cierto? Que sería la versión muestral de beta sub 0 que teníamos acá. Más beta sub 1 estimada, que sería la versión muestral de este parámetro que es el poblacional que tenemos acá arriba. Multiplicado por x1, ¿cierto? Más beta sub 2 estimada, que es la versión muestral de este parámetro que estoy señalando acá, que es el beta 2 original o el poblacional, multiplicado por x2, más en general, ¿cierto? Más en general, beta sub k estimada, multiplicada por x sub k, que sería beta sub k estimada, la versión muestral de este parámetro beta sub k, que es el poblacional. A eso sería igual y sub i. Entonces, yo voy a hacer una cosa por comodidad y es, me voy a robar estas dos expresiones. Permítanme. Voy a robar estas dos expresiones que tengo allí. Las voy a pegar acá y las voy a subir por acá. Esto de acá no me sirve. De acá tampoco. Entonces, la idea nuestra es trabajar. Si quieren, yo les comparto estos apuntes que estoy haciendo en el PowerPoint, pero digamos, la idea es que ustedes también rayen conmigo porque vamos a hacer cálculos, ¿no? Entonces la idea no sería, digamos, en estas clases, pues digamos, ver solamente, sino hacer el ejercicio para poder comprender, ¿de acuerdo? Así como lo hicimos en la sesión pasada. Entonces, ahora bien, si yo quisiera expresar la sumatoria de los residuales, ¿cierto? Operando esta y sub i estimada, esto me llevaría a lo siguiente. Yo diría, la sumatoria del error estimado al cuadrado sería igual a la sumatoria de y sub i, que es la poblacional, menos, ¿cierto? Aquello a lo que es igual y sub i estimada, que sería esto que estoy señalando aquí, ¿cierto? Esto que estoy señalando aquí es lo que voy a colocar por acá. Entonces, aquí tendríamos que esto sería, le voy a colocar un corchete y le voy a colocar aquí beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por x1 más beta sub 2 estimada por x2 más en general beta sub k estimada por x sub k. Eh, y una cosa importante, ¿cierto? Esto iría elevado al cuadrado. Porfa, hasta aquí. ¿Me siguen?
Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Listo. Entonces, desde el punto de vista del cálculo diferencial, nos toca derivar, ¿cierto? Nos toca derivar eh, el cambio de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a los parámetros, ¿cierto? A los parámetros. Eso quiere decir, con respecto a, en este caso, beta sub 0 estimada, beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada, y en general, permítanme que aquí me hace falta un puntico, listo, beta sub k estimada, en general. O sea que tendríamos que hacer derivaciones de cómo cambia la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a cada uno de los parámetros. Para ilustrarlo, o sea, nos tocaría hacer esto, para entenderlo, nos tocaría hacer estos cálculos, ¿no? Por ejemplo, la derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a la derivada de beta sub 0 estimada. Esa sería una. ¿Qué nos toca hacer con esa? Igualarla a 0. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Quién me dice para qué me sirve esta derivada? O sea, ¿qué es lo que buscaría yo al final obtener? Yo busco obtener una fórmula. ¿Qué fórmula es la que buscaría obtener? Profe, Yo sería busco aquí una una de, fórmula. Sí, escucho. sería un problema de optimización. Buscaría la fórmula para minimizar el error al cuadrado. Pero buscaría minimizar el error residual al cuadrado, la sumatoria del error residual al cuadrado, dado beta sub 0. O sea, que yo buscaría una fórmula para beta sub 0. ¿De acuerdo? Eh, También tengo que derivar entonces la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a beta sub 1 estimado. Y eso también me tocaría igualarlo a 0. O sea, esa sería una segunda fórmula que debo buscar. La fórmula de beta sub 1 estimado. También tendría que sacar la derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a beta sub 2 estimada. Esto para poder encontrar la fórmula de beta sub 2 y en general, ¿cierto? Y en general, yo tendría que buscar, bueno, aquí esto tiene que igualarse a 0. Se iguala a 0. A ver, planteo mejor. Ok. Esto se iguala a 0. Y esto me da, la búsqueda que necesito es la de beta sub 2. Y acá, ¿cierto? La derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a beta estimada sub k. Y esto se iguala a 0. O sea que con esta estaría como tratando de encontrar una expresión general para encontrar beta sub k parámetros. Entonces, antes de irnos como a todo el procedimiento matemático, la idea es que nosotros buscamos que el cociente de derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a la derivada del parámetro, que suponemos que el parámetro tiene variabilidad, y si bien suponemos que esa variabilidad debe ser mínima, ¿cierto? O debe ser la más pequeña posible, tiene variabilidad.
Y esa variabilidad nos permite a nosotros aplicar el cálculo diferencial, porque si fueran constantes, hasta ahí nos llega. O sea, no podemos hacer nada. Pero entonces, lo que vamos a asumir es que al tener cierto grado de variabilidad, yo puedo tomar los parámetros a partir de esa pequeña variabilidad y poder entonces sensibilizar los cambios del error residual al cuadrado con respecto al parámetro, cuando ese error residual al cuadrado, eh, eh, dado el cambio en los parámetros, tiende a cero. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? En última instancia, ¿cierto? Nosotros buscamos encontrar unos parámetros, beta sub 0 estimado, beta sub 1 estimado, beta sub 2 estimado, en general, beta sub k estimado, tales que al poder nosotros tener esos parámetros, la sumatoria de los errores residuales al cuadrado converjan o tiendan hacia cero, porque lo que nos interesa es que los errores se vuelvan pequeños. Entonces, recuerden que el sistema se llama mínimos cuadrados ordinarios matriciales. O sea, la idea es que nosotros queremos que los errores residuales al cuadrado se vuelvan mínimos. Eso es lo que precisamos. Y por eso, cuando planteamos la derivada del error residual al cuadrado con respecto a los parámetros, la igualamos a cero, porque nos interesa que tengan convergencia hacia cero. ¿De acuerdo? Ese es el espíritu. O sea que por ahí algún estudiante dijo hace un momento, dijo, lo que buscamos es una minimización del error. Claro, nosotros buscamos que los errores se vuelvan en últimas mínimos. ¿Cierto? Esto, por supuesto, a nivel matemático, porque de otro lado, el error mínimo cuadrático va a depender de la calidad de las variables que nosotros empleemos para nuestro análisis. Si nosotros no tenemos bien especificadas nuestras variables X, pues así sea que utilicemos este método, el error cuadrático, la sumatoria del error cuadrático no será mínima, ¿cierto? O sea, matemáticamente intentará llegar a un mínimo, pero como cualitativamente las variables X no son las más relevantes, entonces se podría llegar a fracasar en esta aplicación matemática, a pesar de que tengamos el apoyo de lo cuantitativo. Entonces, eh, claro esto, ¿cierto? A nosotros nos toca hacer básicamente la derivación de la sumatoria del error estimado al cuadrado, dado, ¿cierto? Un cambio en el parámetro muestral, ¿cierto? Entonces, esto se va a equivaler, eh, eh, por lo que nosotros ya sabemos del cálculo diferencial, en 2 por la sumatoria de y sub i menos, y aquí voy a colocar en paréntesis, en corchetes más bien, eh, beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada por x sub 1 más beta sub 2 estimada por x sub 2 más, habíamos dicho en general, beta sub k estimada por x sub k. Aquí cierro este corchete, cierro esta sección de acá, y esto se multiplicaría por, déjenme ver, esto se multiplicaría por -1. ¿Alguien me puede explicar por qué el profe Julio multiplica por -1? Profe, si no estoy mal, creo que es por regla de la cadena. En parte sí, pero ¿alguien me puede decir qué fue lo que sucedió?
Estoy derivando con respecto a beta sub 0 estimado. Es decir, estoy derivando con respecto a esto. ¿Cierto? Si yo destruyera el corchete, me quedaría que este menos que estoy aquí, que tengo aquí, estaría multiplicando a esta beta sub 0. O sea que en realidad sería menos beta sub 0. Que a su vez, esta beta sub 0 estaría siendo afectada por una distributiva de un exponente en 2. ¿Cierto? Nosotros lo vimos en la clase pasada. Fíjense que si yo me regreso, fíjense que esto está al cuadrado. Miren, esto está al cuadrado. Y este cuadrado tiene efecto sobre esta componente. Tiene efecto sobre esa componente. O sea que ahí hay un cuadrado. Pero al mismo tiempo, a ese parámetro le está afectando este negativo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces, tengo que derivar con respecto al cuadrado y también tengo que derivar con respecto al negativo. Si yo destruyo ese paréntesis, este corchete, entonces me quedaría derivar la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto al parámetro que estaría afectado por un exponencial cuadrado, pero que también estaría afectado por este negativo. Entonces, con respecto al exponencial, fíjense que aparece el 2 en la expresión. ¿De acuerdo? Y con respecto al signo, ¿cierto? Yo estoy derivando con respecto, digamos, a eh, el valor que tendría de esa parte de la derivada de esta expresión, que sería en regla de la cadena, este menos 1. Entonces, esta expresión es importante porque es la derivación con respecto al parámetro. Esta derivación que estoy colocando acá es con respecto al exponente. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esta es con respecto al parámetro y esta es con respecto al exponente. ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, esto hay que igualarlo a qué. Lo acabé de explicar. Hay que igualarlo con ¿a qué? A cero, profe. Hay que igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Entonces la dejo allí y sigo con el siguiente parámetro. Entonces me quedaría derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado con respecto a la derivada de beta sub 1 estimada. ¿De acuerdo? Esta me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 2 por sumatoria. ¿Por qué ese 2? Porque sabemos que la expresión de donde viene es una expresión que está elevada al cuadrado. Entonces, ya estamos aplicando la derivación. Entonces, en la derivada, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo, a ver, x al cuadrado y me dicen derivada de x, entonces eso me quedaría por regla como 2x 2 menos 1, que sería en últimas 2x. O sea, estoy aplicando pues una regla de las derivadas. ¿Listo? Pues, si de pronto ahí tiene alguna dificultad, lo que tendría que hacer eh, es revisarse las leyes de las derivadas. ¿Listo? Ahora, entonces, estoy multiplicando 2 por la sumatoria, eso ya lo tenemos más o menos cubierto, y me quedaría y menos, no pierdan de vista que aquí estoy colocando un corchete, ¿cierto? En donde va y sub i estimado. Entonces, ¿qué es y sub i estimado? Sería beta estimada, beta sub 0 estimada, más beta sub 1 estimado por x1 más beta sub 2 estimado por x2, más, en general, beta sub k estimada por x sub k. Aquí se cierra el corchete, se cierra el paréntesis, y como ahora estoy derivando con respecto a beta 1, o sea, lo que se deriva es toda esta
sección que tengo allí. Entonces, tiene que haber una consecuencia, ¿cierto? La consecuencia es que por regla de la cadena, ahora multiplico ¿por qué multiplico? Por X sub 2. Pero X sub 2 está acá. X sub 1. Perdón, Es X por X sub 1. 1. Pero pregunto, ¿X sub 1 está afectado por un signo negativo? Sí, profe. Está afectado por un signo negativo. Entonces me queda por menos X sub 1, correcto. Ya van teniendo la intuición, ¿de acuerdo? Y esto lo igualo a 0. Eso lo igualo a 0. Esta expresión es la que nos va a servir para todo lo demás, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, fíjense que ya hago la siguiente y me queda re fácil. Entonces me queda derivada de la sumatoria de los residuales al cuadrado sobre la derivada de beta sub 2 estimada, y esa me va a quedar, miren, es prácticamente copiar y pegar. 2 veces la sumatoria de y sub i menos lo que hay dentro del corchete, beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 estimada por x sub 2 más en general beta sub k por x sub k. Termino mi corchete. Todo ese corchete es y sub i, ¿no? Esto lo cierro y me quedaría multiplicado ¿por qué? ¿Por qué me queda multiplicado ahora? Por menos X sub 2. Por menos x sub 2, correcto. Y esto lo igualo a 0. O sea, que si yo siguiera derivando digamos, todos estos componentes e igualando a 0, yo llegaría a una expresión general que sería la derivada de la sumatoria de los errores residuales al cuadrado, dada la derivada de beta sub k estimada. Venga, que esto no sé si se note bien. Voy a reescribir para que no se me vaya a dañar. ¿Listo? Entonces, para que la vean bien. Esto me quedaría la derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado sobre la derivada de beta sub k estimada. Esto me quedaría igual a 2 veces la sumatoria de y sub i menos nuestro corchete de siempre, beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 estimada por x sub 2 más en general beta sub k estimada por x sub k. En general, entonces me quedaría multiplicándose por, y ustedes ya lo saben, x sub k e igualándose a 0. Porfa, coméntenme si hay alguna inquietud allí. ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí. Les voy a colocar estos colorcitos verdes aquí. Aquí se sabe que estoy derivando con respecto a beta sub 2 y aquí estoy derivando con respecto a beta sub k. ¿De acuerdo? Para que miren las lógicas. Entonces, por ejemplo, aquí miren las lógicas con respecto a cómo van armándose las X. Y lo otro que tienen que tener en cuenta son los signos. Entonces, no tienen que perder de vista estos signos. Entonces, ahí les voy colocando con colorcitos para que lo vayan revisando. O sea, esto
La primera vez que de pronto uno lo explica, aunque bueno, ustedes ya han visto cálculo matricial, cálculo diferencial y estadísticas, lo que pasa es que aquí estoy empezando a fusionar varias cosas. De pronto la primera vez que le combinan a uno las cosas, uno puede tener sus inquietudes, pero eh, fíjense que aquí les coloco los colorcitos y pues si usted ya necesita de pronto más claridad, pues le toma esto con la inteligencia artificial una foto y le dice, bueno, detállame o desglósame y ahí puede tener si quiere más grado de detalle y más didáctica, pero eh, digamos, por la complejidad del curso, por el nivel en el que nos encontramos, hasta aquí estamos, digamos, en el estándar, ¿de acuerdo? Entonces, si de pronto se le empieza a dificultar, pues con la IA aproveche para que le revise cómo aplica, por ejemplo, regla de la cadena o que de pronto le recuerde las normas o las propiedades de las derivadas. Bueno, eso ya lo puede hacer usted por su cuenta, pero el propósito esencial es que entienda que se va derivando con respecto a la sumatoria de los errores residuales al cuadrado y ese cambio en los errores residuales al cuadrado se va igualando a cero con respecto a la sensibilidad que se vaya obteniendo parámetro por parámetro. Pero esa sensibilidad debemos entender que es pequeña porque los parámetros no se pueden mover tampoco demasiado. O sea, las derivadas de los parámetros son pequeñitas porque recordemos que los parámetros son precisamente, mm, eh, digamos, mm, eh, cálculos numéricos con desviaciones pequeñas, ¿cierto? O sea, no llegan a ser una constante, pero tampoco llegan al punto de tener la variabilidad de una variable, ¿cierto? O sea, más bien son casi que unas semiconstantes. Es decir, los parámetros van a tener cierta variación. Si esto de pronto ahorita les parece que es muy como abstracto, cuando ya lleguemos a los ejercicios prácticos, ya les voy a mostrar y les voy a recordar esto y les voy a decir, miren, yo decía que el parámetro tiene mínima varianza porque si tenemos un parámetro y le damos más información, se supone que el parámetro no debería cambiar mucho. O sea, los parámetros pueden tener variación, pero esa variación debe ser pequeña, porque una de las propiedades que buscamos que tengan nuestros parámetros es que sean parámetros estables. O sea, los parámetros deben ser estructuralmente estables. ¿Y qué es estructuralmente estables? Que si yo incremento el tamaño de la muestra, que el parámetro pueda mejorar, pero que tampoco vaya a tener cambios tan grandes, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa, pero eso ya lo miraremos con los ejercicios aplicados. Ahora, revisemos otro aspecto que me interesa, ya que tenemos esta arquitectura más o menos en la mente. Otra cosa que nos interesa es entender qué es la sumatoria de los errores residuales al cuadrado, ¿cierto? Entonces, la sumatoria de los errores residuales al cuadrado no es otra cosa sino tomar la matriz de los errores estimada, transponerla y multiplicarla por la matriz original, sin transponerla. ¿De acuerdo? Es decir, que esto, desde el punto de vista matricial, va a ser tener algo así como el error 1 estimado, el error, a ver, no les quiero colocar comas porque son matrices, ¿no? Entonces le voy a colocar error 2 estimado, error, bueno, error 3. Coloquémosle simplemente puntos. Esto me va a dar el error 3 estimado. Error 3 no. Error K estimado. Y esto se multiplica por la matriz original, que es el vector. Entonces el vector me queda como error 1 estimado, error 2 estimado y en general error K estimado. Entonces recuerden, ¿cómo se opera con matrices acá? Pues aquí, primer término del error multiplicado por, en la fila, por el primer término del error en la columna. Después tomamos el segundo término de la fila y lo multiplicamos por el segundo término de la columna. Y en general, siempre hacemos ese procedimiento. Tomamos el primer
error, perdón, el error de la fila y lo multiplicamos por el error de la columna. Y como eso nos va a dar unos signos, hacemos el operador de sumatoria. Entonces, al hacer ese operador de sumatoria, esto nos va a dar la sumatoria de los errores residuales al cuadrado. Ahora, desde el punto de vista matricial, ¿qué es lo que sucede? Entonces, póngame mucha atención, por favor. La sumatoria del error residual al cuadrado va a ser igual, ¿cierto? La voy a plantear así. Y menos Y sub I, ¿cierto? Y sub I menos Y sub I estimada al cuadrado. Pero, ¿qué es Y sub I? Y sub I estimada va a ser igual a, en general, X por beta estimada, matricialmente. Esto es su estructura matricial. Matricialmente. Es decir, ¿de dónde sale Y sub I estimada? Pues Y sub I estimada sale de beta, entendiendo que beta es una matriz estimada por X, que se supone que X pues son datos reales, ¿cierto? O sea que beta estimada va a ser una matriz en donde voy a tener beta sub 0 estimada, beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada, y en general voy a tener beta general, voy a tener beta sub k estimada. Esta sería nuestra matriz de betas. Si entonces yo esta matriz de betas la multiplico, ojo, transpuesta sobre la matriz de las X, esto me irá generando la matriz de Y sub I estimada. Y al tener la matriz de Y sub I estimada, que es la que tengo acá, voy a aprovechar que aquí la ventaja de esto es que tengo colorcitos. Entonces, al tener esta matriz de Y sub I estimada, dado el valor de beta estimada, es posible que yo entonces pueda reemplazar la K y eso me permite obtener el error y la sumatoria de los errores cuadrados estimada. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok. Entonces, si eso es claro, la descomposición matricial que yo podría hacer sería la siguiente. Atención. Mucha atención con esto. La sumatoria de los errores residuales al cuadrado puede expresarse como la descomposición de Y menos X por beta estimada, ¿cierto? Esto ya es la descomposición matricial, traspuesta, o sea, porque eso me va a dar una matriz traspuesta, que multiplica a Y menos X por beta estimada sin transponer. O sea, que es esta expresión que tengo acá, esta expresión que tengo acá, puede expresarse como descomposición matricial en esta expresión que tengo acá. ¿De acuerdo? Es decir, que esta última expresión es la descomposición cuadrática de esta expresión que estoy señalando acá. Esa sería la descomposición matricial. Tómese un tiempo para revisarla, por favor. ¿Me siguen, chicos?
Sí, profe. Vale, porfa. Mire, esta materia es muy importante por todo lo que usted puede hacer con esta materia. O sea, créame que esta materia puede hacer muchísimas cosas. De hecho, por eso yo ahorita mismo estoy estudiando inteligencia artificial porque se conecta con todo el tema de Machine Learning y ahí esta herramienta sí que se va a volver todavía más poderosa, pero estas son las bases. O sea, yo sé que con inteligencia artificial y con los modelos de inteligencia que hay, se pueden hacer muchas cajas negras y muchas cosas, pero si el profe Julio decidió que este curso lo iba a dictar así, porque perfectamente podríamos haber metido códigos, pero yo códigos si acaso los voy a meter al final. La idea mía en este curso es que usted comprenda las cajas negras y que cuando le presenten los resultados de un código, usted sepa muy bien qué es lo que hace el código. Pero entonces para eso hay que entender muy bien eh, cómo se hilvanan la matemática matricial, la estadística matricial, el álgebra de matrices, el cálculo diferencial y en general la matemática. Entonces, la idea es que nosotros estamos tratando de armar una arquitectura mental de dónde vienen las cosas, de dónde salen las cosas, de tal manera que posteriormente, cuando vayamos a los códigos, sepamos de dónde salen las cosas. Entonces, voy a partir de esta última expresión. Me voy a robar de aquí esta última expresión, ¿de acuerdo? La voy a llevar acá, a la siguiente diapositiva. Hagámosla por acá. Y la voy a plantar por acá arriba. Entonces, voy a partir de esa expresión. Entonces, una vez nosotros tenemos esa expresión, permítame un segundo que se me embolató el lapicero óptico. Lo veo donde lo dejé. Pero yo no me he movido de acá. Se cayó. Y es que sin el lapicero óptico no tengo tanto dominio para escribir esto. Denme 2 minuticos mientras lo encuentro. Sí. Entonces, ya lo encontré. Bueno, entonces, este elemento lo podemos nosotros descomponer, seguir descomponiendo. Permítanme, esto me va a quedar como que la sumatoria del error residual al cuadrado va a ser igual, ¿cierto? Que voy a hacer una eh, multiplicación de estos dos componentes. Entonces esto me va a quedar y traspuesta y menos. Esto lo pueden comprobar ustedes multiplicando estos dos componentes, ¿no? O sea, eso lo pueden hacer ustedes en comprobación. Pero si hacen esa comprobación, les va a dar esto. Les va a dar menos beta estimada traspuesta por X traspuesta Y menos Y traspuesta por X por beta estimada más beta traspuesta por X
Déjeme ver, X traspuesta por X por beta sin transponer. Así nos queda. A ver, déjeme ver. Y por Y. Me quedaría Y traspuesta por Y, sí. Menos beta traspuesta por X traspuesta por Y sin transponer. Sí, eso está bien, eso está bien. Luego me queda menos por más menos, menos. Me quedaría Y traspuesta por X por beta. Ajá. Bueno, esta en realidad me queda como X por beta traspuesta por Y sin transponer. Pero esa estructura se equivale, pues prácticamente igual a Y traspuesta por X por beta. ¿De acuerdo? Y luego me quedaría más, entonces me quedaría más, porque me quedaría menos por menos más. Me quedaría beta, beta traspuesta por X traspuesta, ¿sí? Multiplicada por X por beta sin transponer. Listo, sí. Entonces sí les da. Bueno, ahí si quieren lo resuelven, pues lo resuelven con detalles si es necesario. Entonces, resolviendo esto, me quedaría que la sumatoria de los residuales al cuadrado va a ser igual a Y traspuesta Y. Resulta que estas dos expresiones, esta de aquí y esta de aquí, casi que terminan siendo iguales. O sea, de hecho, son iguales. No es que casi, sino que terminan siendo iguales. Entonces, me quedaría menos 2 por beta traspuesta. Yo la voy a uniformar así. Beta traspuesta por X traspuesta por Y sin transponer. Más este último elemento que tengo acá, que sería beta traspuesta por X traspuesta por X por beta, sin transponer. Entonces aquí el punto, les voy a colocar esto como una notica para que lo miren digamos, en el trabajo independiente. El punto es que beta traspuesta por X traspuesta por Y termina siendo igual. Ese es el punto, comprender esta igualdad que les voy a colocar. A Y traspuesta por X por beta sin transponer. Este es el punto importante que me gustaría que revisen, ¿de acuerdo? Eso lo pueden comprobar ustedes. Si quieren, pueden hacerse un ejercicio matricial o si quieren, pueden preguntarle a la IA, pero bueno, van a llegar más o menos a esa conclusión. Entonces, mucha atención. Yo puedo, con base en esto que hice, que es la sumatoria de los errores de cuadrado, podría llegar y plantear lo siguiente. Podría decir, que voy a derivar la sumatoria de los errores residuales al cuadrado con respecto a la derivada de la matriz de beta estimada. Mucho ojo porque aquí vamos a hacer la derivación con respecto a los betas. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos va a pasar una cosa. Si usted revisa esta partecita que tengo acá, porfa, póngame mucha atención en esta sección aquí. Esto que tengo yo aquí, ahorita lo voy a borrar, pero porfa, póngame mucha atención. Va a ser algo así como un vector de Y1, Y2, en general, YK, que
va a multiplicar a y sin transponer, o sea, el vector original, que sería y1 por y2 multiplicando por yk. Si yo hago esa multiplicación matricial, entonces hace un rato les decía, esto se multiplica como que este factor de aquí por este factor de acá, más menos, dependiendo del signo, este factor de aquí por este factor de acá, más menos, dependiendo del signo, este valor de aquí por este valor de acá. Eso me va a dar una matriz de 1 por 1. Y si usted me sigue, eso le va a dar un número. Y ese número va a ser el equivalente a una constante. Si ese número es el equivalente a una constante, entonces la derivada de esa constante se vuelve 0. Y y transpuesta y, esto que estoy marcando aquí, desaparece. ¿De acuerdo? Eso desaparece. Entonces, esto me va a quedar como sigue. Me va a quedar. La derivada me quedaría menos la derivada con respecto la derivada de la sumatoria de los residuales al cuadrado con respecto a la matriz de betas me queda como menos. Si derivo con respecto a esta beta, esto me quedaría x transpuesta y. Y me quedaría aquí más. Como aquí esta beta está multiplicando por esta beta, sería beta cuadrada. Entonces, esto sería beta cuadrada. Al derivar beta cuadrada, me quedaría 2 por beta estimada por x transpuesta x. Pero, bueno, dejémosla así. Ahorita la mejoro porque no me gusta cómo queda allí. Entonces, la derivada de la sumatoria de los errores residuales al cuadrado con respecto a la derivada de beta estimada me va a dar menos 2x transpuesta y más, y aquí es donde voy a hacer un pequeño cambio de orden. Simplemente voy a dejar 2x transpuesta a x multiplicada por beta estimada que la dejo al final. ¿De acuerdo? Es un pequeño cambiecito por orden, simplemente. O sea, a ver, les explico para que no se me vayan a confundir qué fue lo que hice. Colocamos este colorcito. ¿Sí? Se me fue. Ah, está muy delgadito, tal vez no se alcanza a ver. Listo, ahí ya. Entonces, esta beta que tengo aquí, lo único que hice fue pasarla acá. Y esta x transpuesta x que tengo acá, lo único que hice fue pasarla acá. Pero es lo mismo. Y como es una multiplicación, entonces no puedo, no hay problema, siempre que respete la transposición de x, ¿no? Y aquí estoy respetando la transposición de x, mírenla. Esa transposición la respeto aquí. Entonces, trato a x transpuesta x como un producto matricial, lo coloco de primero, que es lo que estoy haciendo acá. Se me perdió este puntero aquí. Lo coloco acá y después coloco la beta. Y como esto es una derivación, ahora sí se iguala a 0. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, como este es el resultado que tengo, de hecho, vamos a hacer una cosa. Me lo voy a robar ese resultado y lo voy a pegar en la siguiente diapositiva. Profe, yo tengo una duda con respecto a un punto Sí, anterior, cuéntame. pero es más arribita. Es aquí en donde dice menos 2 beta estimado. Menos 2, o sea, después de esta diapositiva, No, en el que estaba, o sea, en esta o en esta de acá. en la que estaba antes. No sé si, pues espérame. En la última, mejor dicho, en la penúltima. Esa, ajá. Aquí, En aquí. el tercer renglón dice menos 2 beta estimado
por X transpuesta por Y, ¿no? Y pues ahí, como dijo usted anteriormente, ahí se corrió. Espera, profe. Como dijo pues usted anteriormente, beta estimada transpuesta por X transpuesta por Y es igual a Y transpuesta por X, pues por beta estimado, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué le puso el, más abajito, por qué le puso el transpuesta a la X? Estamos claro que estoy en esta diapositiva, ¿cierto? Ujú, Porque parecía en que este. estábamos hablando de diapositivas diferentes en un momento, pero ya estamos de acuerdo en que es esta. Ajá, sí. Listo. Esta es una descomposición, este primer renglón, es una descomposición de esta estructura que tengo yo acá, que es ¿No? básicamente y sub i menos y sub i estimada al cuadrado. Entendiendo que matricialmente y sub i estimada es igual a x por beta. Mm, Si yo entiendo ahora que y sub i es igual a x por beta a nivel matricial, entonces la sumatoria de los residuales al cuadrado me queda como y, que sería la original, menos x por beta, que sería y sub i, traspuesta por y menos x por beta estimada, que seguiría siendo y sub i. Es algo así como decir, si yo tengo y sub i menos y sub i estimada y la multiplico por y sub i menos y sub i estimada, me quedaría que eso es igual a y sub i menos y sub i estimada al cuadrado. ujú, Matricialmente me quedaría y menos x por beta traspuesta multiplicada por y menos x por beta sin transponer. ¿Por qué? Porque los cuadrados matriciales parten de la transposición del vector original multiplicándose por el vector original sin transponer. Ese es el cuadrado matricial. O sea, el cuadrado matricial es el vector traspuesto por el vector sin transponer. Pero una cosa importante, los data frame en estadística y en economía y en econometría, y en general, un data frame coloca en las columnas las variables. Nosotros vamos a hacer eso. Entonces, nosotros aceptamos que el vector original para nosotros es una columna, es un vector columna. Si quisiéramos calcular el cuadrado de un vector columna, entonces lo primero que tendríamos que hacer es transponer ese vector matricialmente y multiplicarlo por su versión sin transponer. Por eso me aparece aquí en esta expresión, coloquémoslo con un colorcito que sea diferente, coloquémosle, qué sé yo, este morado, por ejemplo, que no he utilizado acá morado. Por eso es que aquí me aparece esta transposición. Y el hecho de que aparezca esa transposición es la que va a implicar que en los cálculos que estoy haciendo acá vayan a aparecer transposiciones, porque empiezo a hacer redistributivas de las transposiciones. Por ejemplo, mira, aquí tengo y que estaría con transposición y que se multiplica por y sin transposición. Entonces me quedaría y transpuesta por y. En este caso sería, matemáticamente hablando, la sumatoria de y elevada al cuadrado a nivel estadístico. O sea, otra forma de entenderlo es que esto podría ser la sumatoria de y elevado al cuadrado. Y lo que empiezo a hacer es simplemente hacer distributivas de transposiciones multiplicando estos dos términos que se encuentran en los paréntesis. Entonces, no sé, tu duda estaba en estos que yo coloqué con llaves. Precisamente, profe, está en el tercer renglón, o sea, en Ya, la aquí. segunda, en esa operación que hizo, o sea, cuando usted pues simplificó esos dos términos que están arriba, que están señalados con llaves, ahí es. Ujú. Ah, ya. Sí, esto lo puedes resolver con datos. Te puedes dar cuenta que el producto
producto de beta transpuesta por X transpuesta Y es prácticamente igual al producto de Y transpuesta multiplicada por X por B. ¿De acuerdo? Digamos, si no lo hiciera con matrices, sería, si estuviera hablando que fueran, por ejemplo, resultados que me dieran matrices de 1 por 1, la propiedad sería algo así muy parecido a decir, por ejemplo, 5 por 3 es igual a 3 por 5. Es algo así, pero en matrices, lo que estoy planteando con estos dos conceptos. Por eso le digo que eso los podría usted comprobar ya con un ejercicio, con datos. Te podrías dar cuenta que son básicamente los mismos resultados y por eso los puedo agrupar como menos 2 por beta por X transpuesta Y. Porque es como la propiedad conmutativa o la propiedad distributiva en matemáticas con matrices de 1 por 1. Pero como aquí no necesariamente voy a tener matrices de 1 por 1, entonces simplemente digo, como esos resultados son prácticamente los mismos, que es lo que señalo aquí en esta estructura, entonces se pueden perfectamente agrupar como 2 por beta transpuesta por X transpuesta Y. Ah, listo, profe. Pero no, está muy bien tu duda porque uno diría, claro, en principio se parecen porque mira, una es beta transpuesta por X transpuesta y la otra es Y por X, Y transpuesta por X sin transponer por beta sin transponer. Entonces uno diría, ¿cómo así, profe, que se parecen si son diferentes por las transposiciones? Pero si tú haces un ejercicio con datos, te vas a dar cuenta que te van a dar el mismo resultado. O sea, que se pueden igualar como lo estoy planteando yo aquí. Ah, listo, profe, gracias. Listo. No, pero está bien la inquietud. Permítanme un segundo. Voy a- Se me va a descargar el computador. Ahora ya no aguanta mi computador si lo tengo sin cargar 2 horas. Antes me aguantaba todo el día y ahora ya la batería se empezó a dañar. Bueno, entonces me regreso, pero eso lo comprobamos ya con datos. No te preocupes, lo podemos llegar a comprobar o podemos hacer un ejercicio o se puede hacer un ejercicio si es necesario. Bueno, ahora me voy a quedar con esta igualdad que tengo acá. Ya voy a trabajar sobre esta igualdad. Digamos que esto es más o menos lo que hicimos en la clase pasada, pero con matrices. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es encontrar la matriz de betas. Porque si antes nuestra preocupación era encontrar, por ejemplo, qué sé yo, beta 1 y beta 2, lo podíamos hacer con análisis de regresión lineal simple. Pero el problema es que aquí la matriz de betas va a tener desde beta sub 0 hasta beta sub k elementos. Y eso puede ser que sean más de 2 parámetros. Entonces, esto estaría respondiendo a qué pasaría cuando tenemos beta sub 3, beta sub 4, en general beta sub k parámetros. Entonces, aquí nos toca despejar beta, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, para despejarlo, que me quedaría 2x traspuesta por x por beta traspuesta igual a este que está aquí restando, pasaría al otro lado a sumar, me quedaría 2 por x traspuesta por y, ¿cierto? De donde yo puedo cancelar los dos, ¿cierto? Estos dos, digamos, son constantes y como están multiplicando por ambos lados, se van a cancelar. Sería como pasar el 2 que está aquí multiplicando a dividir por este 2 que está acá multiplicando, entonces se anulan y la expresión me quedaría x traspuesta por x por beta es igual a x traspuesta por y. Por lo que beta traspuesta me quedaría igual a, eh, nosotros podríamos plantearla como x traspuesta y sobre x traspuesta x. Ahora, por leyes de los exponenciales, yo puedo pasar esto acá arriba como un inverso, ¿no? Entonces, esto me quedaría como beta traspuesta es igual a x traspuesta x a la menos 1 por x traspuesta y. Y esta sería la fórmula para encontrar las betas a nivel matricial. Porfa, ¿me siguen?
Sí, profe. Listo. Entonces, allí nosotros ya tenemos la fórmula que podríamos utilizar de ahora en adelante para poder encontrar, digamos, el valor de los betas cuando tenemos más de un parámetro que sirva de intercepto y otro que sirva de pendiente. O sea, esto me sirve para encontrar beta sub k parámetros. Entonces, la fórmula, ¿cierto? La fórmula de beta estimada matricial me sirve para encontrar beta estimada sub k parámetros. O sea que ya podría yo hacer el modelo múltiple que estamos planteando al inicio de la clase. Es decir, este modelo que queremos hacer, que por ejemplo tiene más que beta sub 2 estimado parámetros, ya lo puedo aplicar para b sub k estimado parámetros. Entonces ya tengo una fórmula, ¿de acuerdo? Pero atención, porque si me regreso sobre este resultado, me voy a regresar sobre este resultado aquí que tengo, particular, sobre esto que tengo aquí. Este resultado que yo tengo allí, esto es sobre la derivada de la matriz de beta estimada. Bueno, yo hasta el momento no sé si este resultado es un proceso de minimización. O sea, la pregunta clave que yo les haría a ustedes aquí es, ¿cómo sé que estoy minimizando? ¿Alguien me puede decir cómo sé que estoy minimizando? ¿Qué tendría que hacer? Yo lo comenté en clases. Tendría que ¿Qué tendría sacarle que la hacer? derivada. Tendría que sacarle correcto, tendría que sacarle la derivada de la derivada. Entonces me quedaría segunda derivada de la sumatoria del error residual al cuadrado sobre la derivada de beta estimada. Esta que está aquí, yo sé que esta expresión se puede ver un poco fea, pues no sé si todo lo que estoy haciendo se vea feo, pero pues es así. Esta sería la segunda derivada, o sea, o la derivada de la derivada, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me tocaría hacer para plantearlo de manera más didáctica sería la derivada otra vez de esta expresión, menos 2 por x traspuesta y más 2 por x traspuesta por x por beta traspuesta. Y esa expresión que hay que derivar, ahí no la estoy derivando, estoy indicando la derivada que toca hacer, derivarla con respecto a beta estimada. Y esto nos tocaría derivarlo otra vez y ver a qué nos da ese resultado. Entonces, si yo derivo eso con respecto a beta, ¿qué sucede? Pues esta derivada me va a dar, permítame ver que yo aquí creo que tengo un error. Tengo un error de transcripción, me parece. Permítanme ver un segundito. Mm. No, está bien, está bien, está bien. Sí, el que estoy mal soy yo. Entonces, este resultado, fíjense, si derivo con respecto a esta beta ahora ya no tiene cuadrados. Entonces, me quedaría beta 1 que multiplica 1 a toda esta expresión y quedaría elevado a la 0. Por lo tanto, esto se vuelve 0. Y por lo tanto, esta expresión me queda, eh, permítame ver. Mm. Ya, ya. Permítame, tengo una duda es con un detallito acá arriba.
me está haciendo ruido ese 2x traspuesta y. Pero si ese 2x traspuesta y pasó, ¿sí? Y bien, entonces la expresión sí está bien. Ujú. Sí, no, estamos bien. Entonces, la derivación. Esto que tengo acá, como tiene esta constante de -2, esto se va. Esto, chao. ¿De acuerdo? Y no estoy derivando con respecto, digamos, a esta parte, porque aquí no hay una beta. Entonces tengo que derivar con respecto a la beta. Aquí sí tengo una beta. Y al derivar con respecto a esa beta, fíjense que esa beta aquí tiene un 1, y ese 1 multiplica toda esta expresión, ¿cierto? Pero, a su vez, esa derivación implica que coloque beta sub 1, o beta elevado a la 1 más bien menos 1, o sea que quedaría beta elevada a la 0. Y como queda beta elevado a la 0, esa beta se me vuelve un 1, una constante, que al multiplicar 1 por 2x traspuesta x, me da como resultado 2x traspuesta x. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esto qué signo tiene? La segunda derivada, porque esa ya sería la segunda derivada. Entonces, eso es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el resultado? ¿Cómo el resultado de la segunda derivada? De la segunda derivada es positivo. ¿Estoy maximizando o minimizando? Estoy minimizando la sumatoria de los errores. La sumatoria de los errores cuadráticos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe. Yo tengo una duda con respecto a por qué se cancela el -2x transpuesta y. Porque no estoy derivando. Es una derivada parcial con respecto a beta. Como no tiene beta, tú podrías asumir que, como no tienes un parámetro allí, entonces, y ahí tienes una constante que es, bueno, en este caso sería 2, entonces en ese caso, tú podrías asumir que eso se vuelve 0 porque ese -2 le da una constante allí. Entonces la derivada con respecto a una constante se te vuelve 0. Ah, sí, profe. Sí, ya me percaté, muchas gracias. Ahora, tú podrías hacer la misma pregunta y dirías, ah, pero en la segunda parte, profe, usted tiene 2 por x traspuesta por x por beta traspuesta. Y entonces, ¿qué pasa allí? Claro, lógicamente tendría razón, ahí también hay una constante, pero ahí ya aparece beta transpuesta. Y como estás derivando es con respecto a beta transpuesta, entonces esa constante pasa a un segundo plano. No te interesa lo que sucede con esa constante, sino que lo que te interesa es derivar con respecto a beta. Como ya tienes beta, derivas con respecto a beta. Y al derivar con respecto a beta, pues lo que sucede es que beta, como estaría elevado a la 1, matemáticamente te quedaría 1 por beta elevado a la 1 menos 1, lo que haría que beta se convierta al elevarse a la 0 en 1, y entonces 1 que multiplica a 2x traspuesta por x te da ese como resultado, que sería básicamente una multiplicación por 1. Esa sería la segunda derivada. Y, pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que interesa? Lo que nos interesa no es tanto el resultado de la segunda derivada como el signo que se obtiene. Y como el signo que tenemos de la operación es positivo, entonces podemos matemáticamente concluir que lo que estamos haciendo es
una minimización. O sea que sí estamos garantizando que la matriz de beta que encontramos acá, me voy a regresar un poco, me voy a regresar acá, que esta matriz de betas que estamos encontrando aquí, ¿cierto? En esto que es la fórmula de las betas, en esta que sería la fórmula, sí estaría siendo una fórmula que estaría siendo compatible con la minimización del error cuadrático. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Bueno, ya que tenemos este arsenal, porque aquí ya tenemos, digamos que el tratamiento matricial, entonces ahora vamos a hacer, me voy a devolver, ¿cierto? Voy a colocar aquí, vamos a regresar, regresando al modelo múltiple, perdón, al modelo simple, pero bajo tratamiento matricial. Bajo tratamiento matricial. Entonces, ¿cuál es la idea mía? La idea mía es que nosotros en alguna clase pasada obtuvimos el cálculo para beta sub 0 y para beta sub 1 en el modelo de regresión lineal simple. Es decir, nosotros obtuvimos el tratamiento de un modelo en donde queremos tener y estimada basándonos en beta sub 0 estimado más beta sub 1 estimado por x sub i, ¿cierto? Pero nosotros lo resolvimos a partir del cálculo diferencial y llegamos a obtener una fórmula basada en cálculo diferencial y sumatorias estadísticas, productos estadísticos si se quiere, para poder obtener beta sub 0 y beta sub 1. O sea, eso lo hicimos hasta la clase pasada. En esta clase nos enfrentamos al mismo problema, pero cuando habían más de dos betas, es decir, cuando había más de beta sub 0 y de beta sub 1, es decir, cuando habían más variables X. ¿Cuál es la idea mía ahora? La idea mía ahora es partir de este resultado, y es que ahora sabemos que beta, matricialmente hablando, es igual a X traspuesta por X a la menos 1, multiplicado por X traspuesta por Y. Y lo que yo quiero hacer con ustedes es construir los parámetros beta sub 0 y beta sub 1, pero con un tratamiento matricial. Para eso necesito que entendamos lo siguiente. Entonces, lo primero que quiero que entendamos. ¿Qué es Y matricialmente hablando? Entonces, Y matricialmente hablando es un vector en donde tenemos Y sub 1i, por ejemplo, Y sub 2i, que sería Y sub 1, la primera observación de la variable, Y sub 2 es la segunda observación de la variable. En general, podríamos decir que vamos a tener Y sub, coloquémosle aquí, I, bueno, a ver, coloquémosle Y sub n, para no complicar, ¿cierto? Eso sería Y. Y ahora sí viene la denominación de X. O sea, ¿qué es X para nosotros? Entonces, para nosotros X va a ser un vector que arranca en 1 inicialmente. O sea, por ejemplo, para la segunda observación va a ser 1, y de ahí en adelante, hasta que se acaben el número de datos, va a seguir siendo 1. Y, por ejemplo, para X va a arrancar en X sub, coloquémosle, hagamos una cosa, sub 1i, que sería para la primera observación, ¿cierto? Después yo podría decir que esto es X, por ejemplo, que me gusta la idea de colocarle la generalización, pero coloquémosle 1 en la segunda observación, 1 sub 2, así me quedaría. Y en general me quedaría como X, venga a ver, sub 1, N. Así creo que me quedaría. Entonces este de acá también tendría que ser sub 1, N.
Ajá, porque son vectores. Entonces, me gusta más la idea de que este lo llamémosle 1. Sí, aquí llamémosle 1, 2, para que se comprenda que sería la misma Y, pero de la observación 2. Listo. Arreglitos de los subíndices matriciales. Bueno. Ok, esa sería entonces la Y original y esta sería la X original. Ahora, cuando yo hable de X traspuesta, entonces X traspuesta sería la conversión de esa matriz que tenía esa estructura a esta matriz que sería la transposición, que sería básicamente una matriz con esta estructura, que llegaría a 1, ¿cierto? Y que arrancaría en X1, sería X1y, esto sería X2, esto sería X1, 2, y que se proyectaría hasta X1, N. Esa sería la estructura. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Entonces, me voy a traer la fórmula que tenemos acá, la fórmula matricial que tenemos allí para el cálculo de los betas. Lo voy a pegar por acá. Y la idea mía sería empezar a descomponer estos cálculos. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es calcular esta parte de aquí, que sería beta traspuesta, perdón, que sería beta es igual a X traspuesta por X a la menos 1. Entonces, para estructurar esa sección, yo tendría que hacer algo así. Tomar la matriz de X y transponerla. Yo la voy a colocar en general. Me quedaría 1. Ese sería el vector de constantes, pero traspuesto. Y arrancaría primera observación de X sub 1y y la organizo hasta el último que me quedaría X sub 1n. Esta sería la X traspuesta y la tendría que multiplicar por la versión original, que sería 1 y terminaría en 1, ¿cierto? Y ahora el vector original que arrancaría en X1, siempre tengo problema con esto. Esto sería X1y y que se va hasta X sub 1n. Tendría que hacer esta multiplicación de matrices. ¿De acuerdo? Esta es, a ver, colocámosle un paréntesis aquí, paréntesis grande. Y tendría que hacer esa multiplicación de matrices y elevarla a la menos 1, ¿cierto? Y a su vez tendría que multiplicar esto por X traspuesta Y, ¿cierto? Tendría que hacerlo por X traspuesta Y. Pero entonces hagamos una cosa. Primero hagamos esta parte. Entonces esto va a ser igual a X traspuesta por X a la menos 1. Esa sería la igualdad matricial. Dos cosas importantes. Entonces, primera cosa, tengo que sacar el resultado interno de estas componentes matriciales. O sea que lo que voy a hacer es, me voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. Voy a resolver primero la multiplicación para desagrupar. Listo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente mostrar el resultado de esta premultiplicación matricial. ¿De acuerdo? Entonces, esta vaina me va a dar igual. Atención, mucha atención, porque aquí quiero llegar a una generalización. Aquí me va a quedar, si ustedes recuerdan matrices, esto me va a quedar, tomar todo este vector
de constantes y aplicar una suma producto a la hora de multiplicar esta fila por esta columna. Si hago eso, ¿qué me daría eso en términos muy prácticos? Estoy multiplicando una fila de unos por una columna de unos que tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿qué me terminarían dando? Una constante, profe. Sí, es una constante, pero ¿a qué sería igual esa constante? Si lo hacemos en términos prácticos, usted diría 1 por 1 más, 1 por 1 más, 1 por 1 más, 1 por 1 más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acaben los datos. Y entonces eso, ¿a qué sería igual? Entonces, ¿Sería igual al número de datos? correcto, es igual al número de datos. Y eso es a lo que vamos a llamar n, que es el tamaño de la muestra. Ahora, para seguir construyendo la matriz, tendría que seguir tomando esta primera fila y ahora tendría que eh, aplicarle el operador de sumatoria, de suma producto, con esta segunda columna. Entonces, ¿eso qué me daría? O sea, sería 1 por x sub 1 y más 1 por x sub 1, 2 más 1 por x sub 1, 3. En general, eso me daría la sumatoria, una sumatoria de x sub i, ¿cierto? Ese sería el segundo componente de la matriz. Como ya agoté esta primera, como ya agoté esta primera fila y ya agoté las columnas en las multiplicaciones, ahora lo que debo hacer es empezar a trabajar. Yo creo que puedo ver. Sí. Ahora lo que puedo hacer es trabajar con esta eh, segunda fila y multiplicarlo por esta primera columna. Si hago esa operación, sería multiplicar cada X que me aparezca aquí por 1. Y eso en últimas sería el equivalente a una sumatoria de X sub I. ¿Me siguen? Sí, profe. Finalmente, si quisiera tener el último elemento de la matriz, suponiendo pues que es un modelo re sencillo, tendría que tomar esta segunda fila y multiplicarlo por la segunda columna. Y aquí sí se nos da una cosa, de que terminaríamos multiplicando x sub 1 por x sub 1 más x sub 2 por x sub 2 más x sub 3 por x sub 3 y así hasta que se acabe el tamaño de la muestra. Luego, ¿a qué conclusión llego entonces? Esto sería una sumatoria ¿de qué? ¿De x cuadrado? Correcto, es una sumatoria de x cuadrada. O sea que la resolución de la premultiplicación de la transposición de x con respecto a ella misma se podría plantear como una matriz, ojo, cuadrada, como una matriz cuadrada, que, si ustedes se dan cuenta, esta matriz, la estructura que tiene, yo podría, si hubiera hecho el ejercicio más grande, generalizar a una matriz como la que les voy a plantear ahora. Yo podría decir que esa matriz arrancaría en n, luego sería a la sumatoria de x1, luego sería a la sumatoria de las x2, y podría yo decir, en general, se va a la sumatoria de las xn observaciones que pueda llegar a tener. Por lo tanto, en la columna también va a tener sumatoria de x1,
aquí va a tener sumatoria de x2, aquí va a tener en general sumatoria de xn. ¿Cómo la construyo yo? Re fácil por intuición. Pues en los cruces digamos, de las diagonales, en los cruces, en las diagonales, se me va a generar automáticamente los cuadrados. Entonces, en este caso, ustedes sacaron el primero, que es la sumatoria de x1 elevada al cuadrado. El que saldría aquí sería la sumatoria de x2 elevado al cuadrado. Y en general, si la proyectara, me quedaría aquí la sumatoria de las xn elevado al cuadrado. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. En la diagonal. Ahora, en las intersecciones me quedaría aquí la dominante, que sería la sumatoria de x1 multiplicada por x2, y en general aquí me quedaría la sumatoria de la dominante, que sería x1 por xn, ¿cierto? Y completaría. Aquí la dominante, por ejemplo, sería la sumatoria de x2, entonces me quedaría sumatoria de x2 por x1. Luego, sumatoria de x2 por x2, y en general me quedaría aquí la sumatoria de x2 por xn, ¿cierto? Esto se va hacia abajo, esto se generaliza, y me quedaría aquí en general. La sumatoria de la dominante, que sería xn por x1. Aquí me quedaría la sumatoria de la dominante, que sería xn por x2, y en general se llega a la sumatoria de x2 al cuadrado. Y esta sería la forma general de la multiplicación matricial para n cantidad de variables. ¿Qué característica tiene esta matriz? Chicos, Eh, que es una matriz que no importa si se la transpone, va a ser igual. eso implicaría, eso implicaría que es una matriz cuya triangular, si yo coloco esta diagonal, ¿cierto? Tendría esta triangular, que sería la triangular superior, ¿cierto? Esta sería la triangular superior, que resulta ser igual, ¿cierto? Esa termina siendo igual a esta triangular, que sería la triangular inferior. ¿Y qué les decía el profesor cuando una matriz que tiene una diagonal tiene una triangular superior que es igual a la triangular inferior? ¿Cómo se llama esa matriz? Matriz identidad, profe. No, no es matriz de identidad. Esta es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque basta con que yo calcule la diagonal y la triangular superior, o la diagonal y la triangular inferior, para completar toda la matriz. O sea que, en términos prácticos, si quitara estos colorcitos, voy a quitar los colorcitos, ¿ok?
Si le quitara yo esos colorcitos, fíjense que si me detengo ahora en este detalle, la sumatoria de x1 que tengo aquí, ya la estaría calculando acá abajo. O sea que ¿para qué la calculo dos veces? Bueno, pues si de pronto usted quiere comprobar, pues está bien. Pero, por ejemplo, la sumatoria de x2 que estaría calculando aquí, ya la estaría calculando acá. Entonces, ¿para qué la calcula dos veces? ¿Cierto? Alguien me dirá, pero profe, ¿y los cruces? Los cruces también. Mire, la sumatoria de x1, x2 que tiene aquí, ya la está calculando acá también. Es la sumatoria de x2, x1. Entonces, si yo coloco una diagonal, ¿cierto? Si yo coloco una diagonal, los elementos que tengo en la triangular superior y la triangular inferior son simétricos, y al ser simétricos significa que es una matriz simétrica. O sea, esta matriz tiene esa característica, es una matriz simétrica. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Listo. Ahora me voy con otro aspecto. Resulta que yo quedé con esta matriz, me voy por la sencillita, ¿de acuerdo? Ya ustedes me ayudarán con las más grandes. Yo tengo n sumatoria de xy, aquí tendría sumatoria de xy, y aquí tendría el cuadrado, sumatoria de xy cuadrada. Y resulta que la fórmula de los parámetros que estoy utilizando me dice, para poder calcular beta traspuesta, hay que tomar x, transponerla, invertirla y multiplicarla por x traspuesta y. O sea que lo que tendría que aprender es cómo se invierte esta matriz. O sea, tendría que calcular, tendría que invertir esta variable, esta matriz. Esta matriz. Entonces tengo que invertirla. Invertirla es poder efectivamente hacer el cálculo de elevarla a la menos 1. Entonces, en matemática matricial me dicen a mí, en matemática matricial me dicen a mí que sea A una matriz, ¿cierto? Si yo quiero calcular la inversa de la matriz, que sería A a la menos 1, esto sería 1 sobre el determinante de la matriz multiplicado por la adjunta de esa matriz. O sea que tendría que aplicar esa operación, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces lo voy a adaptar, ¿no? La fórmula adaptada para nosotros nos quedaría x traspuesta x a la menos 1 a la menos 1 sería igual a 1 sobre el determinante de x traspuesta x multiplicado por la adjunta de x traspuesta x. Ah, y de hecho esta adjunta creo que hay que transponerla también, ¿cierto? O sea que sería la adjunta traspuesta. Sería la adjunta traspuesta. Entonces venga a ver si hago una cosa más inteligente aquí. Esto sería la adjunta traspuesta. Ahí. Esa sería la que nos toca hacer. Entonces, pregunta, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz? El determinante o la determinante. Bueno, yo creo que es el determinante. El determinante de una matriz cuadrada, ¿cierto? Entonces, fíjense que para poder calcularlo, a mí me toca hacer esta operación. Mucha atención. Yo tendría que tomar n y multiplicar n por la sumatoria de x cuadrada y tendría que restarle eh, la multiplicación de la contradiagonal o de la antidiagonal o de la diagonal inversa, si se quiere. O sea, que en últimas, x traspuesta x
poner en color negro. Entonces me quedaría X traspuesta X. El determinante sería igual, ¿cierto? A N que multiplica a la sumatoria de XY elevada al cuadrado menos el producto de la sumatoria de XY por XY, lo que sería la sumatoria de XY elevada al cuadrado. Esto sería el determinante. Como la fórmula me pide a mí calcular el inverso del determinante, entonces yo podría reemplazar esta expresión que tengo aquí por esta expresión que sería n por la sumatoria de xy elevado al cuadrado. Primero se resuelve esta parte menos la sumatoria de xy elevado al cuadrado. Y de ahí sí ya, una vez tenemos eso que sería el inverso del determinante, esto sería el inverso del determinante, permítanme. Sí, lo hago mejor. No, estoy súper mal. A ver, voy a hacer una cosa más inteligente. Insertar formas. Este. Listo. Y permítanme. Dejémoslo más chévere. Esto aquí. Y este. Desagrupémoslo. Y este uno que me queda aquí. Y este igual. Y que me queda allí. Listo. Ahí queda muchísimo mejor. Y esto entonces quedaría multiplicado por la adjunta de X traspuesta X y todo esto traspuesto. ¿Ya? Subo esta parte acá. Subo esta parte por acá. Esto aquí. Y esto se puede mejorar todavía más. Su presentación. Allí. Ah, excelente. Ahí sí quedó bien. Entonces, ¿me siguen? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que irme estudiando para la próxima clase? Lo que me tienen que ir estudiando para la próxima clase es, primero, ¿cómo se calcula la adjunta? O sea, tareas. ¿Cómo se obtiene la matriz adjunta o de cofactores? ¿Cierto? Primera tarea. Y sobre todo, ¿qué me interesaría? ¿Cómo se encuentra en un sistema mayor al de una matriz de 2 por 2, que es la que estamos manejando? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una matriz de 3 por 3? Otra pregunta. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz, por ejemplo, de 3 por 3? ¿Cómo se obtiene el determinante de una matriz de 3 por 3? Otra pregunta que queda allí. Y otra pregunta, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Cómo se calcula esta matriz? X traspuesta Y, porque esta nos falta. ¿Cómo se calcula? Entonces, usted se adelanta a este tema, o sea, repasa lo que vimos en la clase del día de hoy, ahí le dejo el video. Usted repasa ese tema y con eso yo arranco la próxima clase. Entonces le va a quedar más fácil seguirme, porque como se da cuenta, yo estoy fusionando aquí varios conceptos. Entonces, por ejemplo, estoy metiéndole cálculo diferencial, no sé si ya vamos a meter cálculo integral,
le estoy metiendo a esto cálculo matricial, y optimización, ¿cierto? Estadística. Entonces, por ahora, repáseme lo matricial. Aquí ya tiene herramientas para lo matricial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se obtiene la matriz adjunta? Aquí va a ser re fácil porque es simplemente una matriz cuadrada, entonces eso es re fácil de sacarlo, pero necesito que me la estudie también en matrices de 3 por 3 y adicional a esto, estaría bueno que se analice cómo se obtiene el determinante de una de 3 por 3. La de 4 por 4 no, porque ya se nos complica demasiado la de 4 por 4, pero 3 por 3 está bien recordar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Yo grabo esta parte, la voy a llamar MCO matricial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo quedó claro? Sí, ¿No tiene profe. ninguna duda? Ah, excelente. Entonces, si va a ser así, pues excelente, porque eh, no sé, esta clase pues sí tiene su componente, ¿no? De todas maneras, les dejo el video, eh, y la idea es que en la próxima sesión, la del día de mañana, continuemos revisando los detalles que se trabajaron en la clase el día de hoy. ¿Listo? Bueno, como no tengo dudas, entonces dejo allí. Ya les comparto una media horita tal vez, no, mentiras, en la tarde, la grabación, les comparto la grabación y lo que sí les puedo compartir de una vez son estas diapositivas. Esto sí se los puedo compartir de una vez para que lo tengan. Entonces, como no hay dudas, dejo hasta ahí la grabación y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, profe, muchas Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. gracias. Hasta Vale, luego. hasta Hasta luego. luego, profe, Ok, gracias. hasta luego a todos. Vale. Hola, ¿me escuchas? ¿Mañana la clase es virtual?